creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Claves para comprender el Catecismo. Después de la experiencia de la semana pasada, de pues esta campaña de recaudar fondos a favor de nuestra radiodifusora, razón por la cual no estuvimos con ustedes, esta semana vamos a retomar los temas. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes a través de Koinonia Radio en el 800 AM de su radio. Gracias por sintonizarnos, gracias por recibirnos. Y como siempre también gracias por sus llamadas telefónicas al 608-3652. Como cada semana hay siempre un invitado que viene a compartir con nosotros no solamente sus conocimientos, lo que ha aprendido, sino también su experiencia. Han sido siempre señores que sirven en nuestra arquidiócesis, la mayoría de ellos en alguna parroquia, acompañando a alguna comunidad, quizá con una experiencia en la visita a los enfermos, con una experiencia de animar comunidades en la fe, quizá alguno con experiencia en la enseñanza, en la catequesis, en fin, son hermanos nuestros que con gusto aceptan la invitación para compartir con nosotros algo no solamente de su conocimiento, sino sobre todo de su experiencia de vida, su experiencia de fe cristiana, pues vivida, adquirida en la fe de la comunidad, en la fe de la iglesia, ahí donde nuestras comunidades cristianas se reúnen. A veces no en los templos, a veces no en los edificios, muchas veces en circunstancias difíciles, en donde hay apenas un tejabán, donde hay apenas algunas bancas en un jardín, donde están debajo de alguna lona, pero ahí está la comunidad cristiana que profesa y confiesa la misma fe de la iglesia, que celebra la palabra o que celebra la Eucaristía según las circunstancias, y estos hermanos nuestros ahí es en donde habrán vivido esta experiencia de fe, con estas comunidades que son la iglesia, y también con esta parte tan delicada, tan importante como son los enfermos y los ancianos en nuestra iglesia. Quiero darle la bienvenida a Jorge, que ya ha estado con nosotros otras ocasiones y que nos acompañará durante este programa. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, pues muchas gracias por nuevamente permitirnos estar aquí acompañándolos. Y pues sí, aquí también, ya siempre lo he dicho, ¿verdad? Poniendo en la medida de lo posible nuestro granito de arena. Gracias, buenas noches. Muy bien, vamos a iniciar este domingo una serie de programas en torno a un tema fundamental para la fe cristiana, que es el tema de la Santísima Trinidad, que en realidad es lo característico de la fe cristiana, pues confesar que el Dios en quien creemos es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es algo muy nuestro, ahora sí que es lo exclusivo de los cristianos. Exclusivo de los cristianos es su fe en el Dios trinitario, que no compartimos con ninguna otra religión, que los creyentes en Dios, los creyentes monoteístas, pues no comparten con nosotros. Esto es lo que nos hace ser cristianos y esto es lo que nos distingue. Y desde luego, pues obvio, ¿verdad?, que esto solo gracias a Jesucristo.
hemos conocido, hemos aceptado y creemos en el Dios Trinidad, el Dios Trinitario, solo gracias a Jesucristo. Sin Jesucristo no sería posible que los cristianos tuviéramos esta fe. Quizá seríamos monoteístas, quizá creeríamos en un único Dios verdadero, pero nada más. No podríamos saber que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo, si no hubiera sido por Jesucristo, por la acción reveladora de Jesucristo, que con su vida, con su persona, con su palabra, pero sobre todo con su pasión, muerte y resurrección, nos ha revelado, nos ha dejado conocer que Dios no es un Dios solo, que el Dios no es una sola persona, que el Dios de Él, el Dios de Jesucristo, que es el Dios de los cristianos, es también Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que de esta manera nosotros podemos decir que llegamos al núcleo de nuestra fe, ¿verdad? Llegamos a lo más profundo de nuestra fe, pero al mismo tiempo de esta revelación que se nos ha hecho del Dios Trinitario surge todo lo demás, todo lo que creemos, lo que celebramos, lo que profesamos, lo que confesamos. Todo esto surge precisamente de el haber conocido que Dios es Trinidad. Insisto, conocido porque se nos ha revelado. Y aquí habría que sentar algunos antecedentes, digamos, algunos presupuestos, para decirlo de la mejor manera, algunos presupuestos en torno al tema de la revelación. La revelación es esta acción de Dios que se nos da a conocer, se nos comunica Él mismo y nos comunica lo que Él quiere que nosotros conozcamos para nuestra vida, para nuestra salvación, para poder compartir con Él su naturaleza divina. Entonces la revelación es esta acción de Dios, pero esta revelación tiene algunas características propias. No sé si Jorge quiera compartirnos un poco de algunas de estas características de la revelación cristiana, que es necesario tenerlas en cuenta antes de acercarnos y de entrar de lleno en el tema de la Trinidad. Pues las características que pudiéramos comprender o ir observando, pues precisamente es lo que Jesús nos revela. Como ya lo decía aquí el Padre, no podríamos haber sabido, ni conocido, ni haber puesto, ni haber tenido esta fe, si no es porque Jesús nos lo revela. ¿Quién es el Padre? Y cómo a lo largo de su vida, de su revelación, nos va mostrando precisamente que no es una sola persona, no es solo Dios, sino habla también del Espíritu Santo. Y así es como Jesús es quien nos revela, Jesús es quien nos va mostrando. Sabemos, como lo dice también el Padre al principio, ¿verdad? Es Dios el que ha querido paso a paso irnos revelando su divinidad, su presencia, pero pues también nosotros, a la medida de nuestra capacidad humana, es como también se va recibiendo y se va viviendo. Pues yo pienso que son los antecedentes de la revelación, que es Jesús quien revela al hombre, a la humanidad, y que después pues ahí va el proceso que se lleva a cabo para que llegue hasta nosotros, ¿verdad? Pero la fuente o el medio por el cual es Jesús. Bien, me parece que Jorge nos ha mencionado ya algunas características sobre las que vamos a volver enseguida, porque es importante que las tengamos en cuenta para poder comprender mejor el desarrollo, el proceso que ha llevado
que llevó, a los cristianos a la afirmación en la afirmación de fe de la Trinidad, en la afirmación de fe de la divinidad de Jesús y de la divinidad del Espíritu Santo. Es este proceso, pero aquí lo que habría que tener en cuenta es por qué ha sido necesario este proceso, ¿verdad? ¿Por qué ha sido necesario que los cristianos tuvieran que caminar, que vivir este proceso hasta poder afirmar la divinidad de las tres personas y la unidad de un único Dios? También ya Jorge lo ha insinuado, ¿verdad? Que ha sido por Jesucristo, pero Jesucristo es el culmen. Esto implica que ha habido antes de Jesucristo algunos momentos reveladores del Padre para con la humanidad. Sobre este tema regresamos enseguida. Vamos a ir a un corte breve. Recordarles que estamos en Radio Koinonia, en el 800 AM de su radio, en el teléfono 608-3652. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. A todos quienes han hecho posible que Koinonia Radio continúe transmitiendo su señal y sigamos levantando la voz para evangelizar, muchas gracias. Cada donativo que Koinonia Radio recibió representa para nuestro proyecto una hora más de evangelización a través de nuestra frecuencia. Recuerda que esta estación de radio subsiste solo gracias a tu aportación. Por ahora, hemos logrado solventar gran parte del adeudo total. Sin embargo, el compromiso que tenemos de ayudar no termina. Sigue confiando en Koinonia Radio. Koinonia Radio necesita de ti. Muchas gracias. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy el padre Israel Ángeles, miembro activo de Koinonia Radio. Para mí es un gusto poderte invitar a nombre de nuestra radio para que nos acompañen a la presentación de el CD de reflexiones sobre la ecología del corazón. No es lo que daña al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Este próximo 3 de octubre en el restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana. Gracias por colaborar con Koinonia Radio y te agradezco tu presencia en este desayuno. Cooperación 120 pesos. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos.
Muy bien, pues ya de regreso con ustedes con este tema que nos pide poner algunos presupuestos antes de entrar en él. Presupuestos que son válidos pues para toda la doctrina cristiana, para toda la fe cristiana, para todo lo que la Iglesia nos ha venido enseñando a lo largo de 20 siglos y también necesarios para comprender cómo es que la Iglesia nos ha transmitido o cómo la Iglesia vamos transmitiendo esta revelación de parte de Dios, esta enseñanza de los apóstoles, cómo los cristianos vamos comunicando de generación en generación lo mismo que Cristo nos enseñó, pero no de manera idéntica, es decir, los cristianos no nos limitamos o no nos debemos limitar a repetir simplemente las palabras de Jesús. No nos podemos limitar a repetir simplemente las palabras de los apóstoles. Hay algo, mencionaba yo hace un momento, un proceso que nos impide hacer esto, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta revelación es una revelación histórica, es una revelación progresiva, hay una actitud condescendiente de parte de Dios y también hay una actitud o una responsabilidad de parte del hombre por recibir esta revelación, acoger esta revelación, pero además ir profundizando en ella, ir pues sacando de esta revelación de Dios, de esta enseñanza de los apóstoles, ir explicitando, podría ser esta la palabra, ir explicitando lo que Jesús les transmite a los apóstoles, lo que los apóstoles le transmiten a la Iglesia. A este respecto, Jorge, ¿qué pudiéramos decir acerca de lo que podemos llamar el proceso histórico o el proceso progresivo de la revelación? La cuestión es, Dios desde el primer momento en que se revela, que podríamos situarlo en algún momento del Antiguo Testamento, nos ha dicho todo, absolutamente todo, y nos lo ha dicho de manera totalmente clara, y nos lo ha explicado todo desde el principio, o ha habido necesidad, dada la situación del hombre, de que Dios, digámoslo así, se tome su tiempo. Definitivamente, sí. Como usted lo dice, se toma su tiempo nuestro Señor, porque pues somos seres limitados y sobre todo el ser humano pues nos habla desde el Antiguo Testamento cómo es que va teniendo y viviendo esta experiencia. No es algo que como a nosotros hoy en día, ¿verdad?, que se nos revela o tenemos documentos, no. Va a ser un proceso, como usted lo dice, y es un largo caminar, y sobre todo que el ser humano, el hombre, vaya aceptando de acuerdo a su experiencia de vida, de acuerdo a lo que Dios hace en cada uno, ¿verdad? Así es como van aceptando y van asimilando lo que Dios va revelando. Primero viven la experiencia, tienen esta vivencia, y después a paso pues se van adjudicándole lo que las experiencias que han vivido pues a Dios, ¿verdad? No es primero que lo que Dios ya están con esta idea en su cabeza de que Dios me está dando esto, Dios está haciendo esto, Dios es todopoderoso. No, pues es la vivencia, y principalmente se van aceptando, pero sobre todo es la experiencia que van teniendo de Dios en cómo son liberados, cómo son protegidos, cómo son ayudados, y que eso lo reciben de parte de Dios. Pero pues ahora sí que a mi idea, como que Dios va dando por porciones, según como lo van aceptando, va revelando más y más su presencia, y sobre todo su ayuda, y su antes que nada
interés, que el ser humano se dé cuenta del interés de Dios en el ser humano y su preocupación de su modo de cómo va viviendo. Eso es, Jorge, lo que yo pudiera entender. Gracias, Jorge. En ese sentido, Dios, ¿qué tomará en cuenta del hombre? Es decir, Dios nos verá a todos los seres humanos indistintamente de la época en que nos toca vivir del mismo modo. Es decir, a todos los hombres Dios les ha hablado de la misma manera, a todos los hombres les ha dejado conocer su voluntad y su identidad, su realidad del mismo modo. ¿O será que Dios, condescendiendo con los seres humanos, va revelándose de modo que los seres humanos, dado su lenguaje, de acuerdo a su lenguaje, su cultura, su experiencia de vida, puedan comprenderlo? Definitivamente, Dios siempre ha visto el lugar en que está el hombre, y pues su cultura, sus tradiciones, sobre todo, pero principalmente Dios, sabemos que Él respeta siempre la decisión del hombre, porque Dios no obliga, sino que Dios respeta la decisión del hombre. No sé si usted lo había mencionado en una ocasión, y me llama mucho la atención, que dice: Dios es un caballero. Dios es un caballero que respeta al ser humano, si acepta o no acepta la ayuda de Dios y su presencia. Su revelación precisamente pues viene siendo de la misma manera al ser humano, ¿verdad? El que lo acepta, el que lo vive, y de acuerdo a sus limitaciones o su cultura, los pueblos, todos son diferentes, con diferentes costumbres. De esa manera Dios va adecuando a cada pueblo, a cada persona, su revelación. Eso es lo que en mi manera yo comprendo. Yo creo que esto que Jorge nos ha comentado hay que tenerlo siempre en cuenta también. De una manera muy condescendiente de parte de Dios, Dios va buscando adecuarse a las circunstancias históricas, al momento cultural, a la capacidad cultural del hombre, para comunicarle lo que Dios quiere que el hombre conozca, lo que Dios quiere que el hombre acoja en su corazón. Entonces Dios se comunica a la medida del hombre, es decir, Dios no va a violentar la capacidad del hombre de comprensión. Y también siempre debemos tener en cuenta que siendo los seres humanos históricos, no tenemos la misma capacidad de comprensión los hombres y mujeres del siglo XXI que los hombres y mujeres que vivieron 10 siglos antes que Cristo o 15 siglos antes que Cristo. Los hombres que vivieron 15 siglos antes que Cristo tenían una menor capacidad de comprensión que nosotros. ¿Por qué? Pues por su cultura, por su lenguaje, por su historia, por su geografía, etc. Y como nos recordaba Jorge, Dios es muy respetuoso en ese sentido y no va a ir más allá de la capacidad humana que un hombre o que un pueblo, una cultura tiene para conocer, para recibir, para comprender. Así que Dios, aunque nos ha hablado a los hombres, y como dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras, Dios siempre ha buscado adecuarse, acomodarse a la circunstancia histórica de los seres humanos para darles a conocer su verdad, para darnos a conocer la verdad, para manifestársenos. Esto hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido podemos decir que la revelación es progresiva. Hemos de decir que la revelación es histórica porque se da en la historia. La revelación cristiana se da en la historia, es decir, se da en acontecimientos históricos. Miren, antes de ir al siguiente corte, permítanme invitarlos para el día 8 de octubre, que será jueves 8 de octubre, a la presentación de la encíclica del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si. Todos habremos oído hablar de esta preocupación del Papa por el medio ambiente, por la ecología, por la tierra, por nuestro mundo, etc. Y él ha escrito este año la encíclica Laudato Si. En el Instituto México,
se hará la presentación de este documento con personas que nos expondrán capítulo por capítulo el contenido y también algunas apreciaciones personales y la importancia de los temas que trata este documento. La invitación es para que nos reunamos el jueves 8 de octubre de 5 a 8 de la noche, en el auditorio del Instituto México. Creo que todos los católicos debemos conocer este documento. Primero, porque es un documento que viene del Papa. Segundo, porque forma parte de la enseñanza de la Iglesia, dada la calidad del documento y dado que el Papa es el autor, es magisterio oficial de la Iglesia, enseñanza oficial de la Iglesia. Y también porque el tema es sumamente importante, sumamente actual. Se unen así estas urgencias para que los católicos conozcamos este documento Laudato Si, el 8 de octubre, que será jueves, en el Instituto México de 5 a 8 de la noche. La cooperación son 50 pesos y ahí mismo nos van a entregar un ejemplar de la encíclica, pues para que vayamos siguiendo la presentación que se hará, pero también después para que la leamos y la estudiemos en nuestra casa. Los invito pues a este jueves 8 de octubre. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Estás escuchando Colonia Radio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy el Padre Israel Ángeles, miembro activo de Koinonia Radio. Para mí es un gusto poderte invitar a nombre de nuestra radio para que nos acompañen a la presentación de el CD de reflexiones sobre la ecología del corazón. No es lo que daña al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Este próximo 3 de octubre en el restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana. Gracias por colaborar con Koinonia Radio y te agradezco tu presencia en este desayuno. Cooperación 120 pesos. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Oración por los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Padre lleno de amor, te damos gracias por la vida y ministerio de Monseñor Rafael Romo Muñoz, a quien has puesto como pastor y guía de esta iglesia particular de Tijuana. Gracias, Padre, porque a través de él multiplicas tus sacerdotes, nos alimentas con la palabra, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado. Te pedimos que este tiempo de gracia, en sus 50 años de vida sacerdotal, siguiendo a tu Hijo como camino, verdad y vida, sea para él de abundantes frutos en la mies que le has encomendado. Bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales que él continuamente te pide. Ayúdalo y sosténlo en su caminar y haz muy fecundo su apostolado. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Loreto, patrona de Baja California. Amén. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos.
de ir profundizando en ello. Regresamos, buenas noches nuevamente, nos da mucho gusto estar con ustedes, nos da mucho gusto que nos permitan acompañarlos en su casa, quizá en el automóvil. Algunos estarán a poco a estas horas haciendo fila allí en la línea para cruzar a Estados Unidos, regresarán quizá de algún paseo, de un día con la familia, un día de descanso. Quizá algunos estarán saliendo de misa de 7 y regresando a su casa. En fin, muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de Radio Koinonia en el 800 AM. Recordarles también que nos podemos encontrar en internet www.tjcatólico.com. Ahí nos encontramos. Ustedes también podrán encontrar algunos de los programas que hemos transmitido, pero el video del programa junto con el audio. Regresemos pues a nuestro tema, que está muy interesante, y estos presupuestos de los que hemos venido hablando habría que pensarlos y aplicarlos también al Nuevo Testamento. No solo en el Antiguo Dios ha sido condescendiente, no solo en el Antiguo la revelación se da en la historia, no solo en el Antiguo la revelación se da tomando en cuenta la condición humana, sus limitantes, sus limitaciones dada la cultura y el tiempo, sino también en la época del Nuevo Testamento estas características se harán presente en la acción reveladora del Padre por medio de Jesucristo en la comunidad cristiana. Así, Jorge, que entonces tenemos que, al igual que en el Antiguo Testamento, la revelación en el Nuevo Testamento, gracias a Jesucristo, se ha dado en la historia. Y en la historia de un hombre, en la historia de un pueblo, en un siglo concreto, en acontecimientos concretos que los evangelios nos narran. Pero también Jesús ha sabido ser condescendiente con nosotros los seres humanos, y ha buscado hacer comprensible su mensaje su mensaje comprensible para quienes, de acuerdo a su momento histórico, tienen una determinada capacidad de comprensión. ¿Será posible descubrir esto en el Evangelio? ¿Pudiéramos descubrir esta condescendencia de Jesús, es decir, este esfuerzo de Jesús para que sus discípulos, dada su cultura, puedan comprender lo que Jesús les ha dicho? Y la otra pregunta sería, ¿los discípulos pudieron comprender de un solo golpe, en un solo momento, toda la profundidad de lo que Jesús les quería decir? No, pues definitivamente no. Si nosotros ponemos atención a los evangelios, claramente ahí nos hablan los evangelistas. Jesús siempre hablaba a la gente en parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Porque era de acuerdo a su costumbre, a su pueblo, a su cultura, volvemos a lo mismo, y sobre todo a su capacidad de entender. Siempre hablaba Jesús de esa manera, y nos dice, Jesús le hablaba a la gente en parábolas, sin parábolas no les decía nada. Pero también nos dice, a sus apóstoles les hablaba de diferente manera. Pero aún así, incluso sabemos que los apóstoles en los evangelios nos narran, no comprendían, porque incluso nos dice los evangelios, los apóstoles no entendían qué es lo que quería decir Jesús con esto, ¿verdad? Pues habla de que poco a poco también Jesús va revelando, no de un solo golpe, sino que los va llevando poco a poco y les va revelando y comunicando lo que Dios quiere transmitir al ser humano en la persona de Jesús. Jesús, recordemos que Él siempre trata de ser muy consciente de quién es, quien se le acerca, de que a quién les está hablando. Pues, como dice el Padre, es condescendiente, no es algo ajeno de que no, yo te digo lo que yo tengo que decirte y si lo comprendiste bien y si no, pues a ver cómo le haces. No,
va llevándolo de acuerdo a la capacidad de cada pueblo, y también a los apóstoles poco a poco les va revelando, les va comunicando, no de un solo golpe. Eso es lo que pudiéramos entender de acuerdo al Nuevo Testamento. Jorge, ya que estamos en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús en algunos pasajes, de manera particular del evangelista Juan, nos da la clave a los cristianos para saber qué fue lo que les ayudó a los hombres y mujeres que escucharon a Jesús, qué fue lo que les ayudará a los apóstoles una vez que queden solos sin Jesús. ¿Quién o qué es lo que les ayudará a ellos a ir comprendiendo, pues también poco a poco, digamos, no de manera intuitiva, no de manera de todo en un solo momento? Jesús nos da la clave para saber quién ayudará a los discípulos a comprender lo que Él les ha enseñado. ¿A quién podemos encontrarnos ya como una promesa en el Nuevo Testamento? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que Jesús les dice: me voy, pero les mandaré a quien los va a revelar, a quien los va a iluminar, ¿verdad? Entonces, habla precisamente ya Jesús, de alguna manera, va revelando a la Santísima Trinidad, a las tres personas divinas. Jesús siempre hablaba del amor de Dios Padre, del amor del Espíritu Santo. Está hablando siempre Jesús de la Santísima Trinidad, pero pues con la capacidad del hombre, incluso de los discípulos, de los apóstoles, pues no llegan a comprenderlo, sino que va a ser eso después. Primero nada más también ellos pues van escuchando y de alguna manera tratando de comprender, pero no asimilan hasta que sabemos que hasta que Jesús muere y resucita es cuando ya comprenden, porque es precisamente el Espíritu Santo el que les ilumina la mente, el que les ilumina el corazón, y es cuando pueden comprender todo lo que Jesús les había revelado. Bien, pues entonces aquí en el Nuevo Testamento, en la época del Nuevo Testamento, a partir de Jesús, tenemos ya un elemento extraordinario que distinto a la capacidad humana. Es decir, el apóstol, el discípulo, no solamente con su capacidad humana, no solamente con sus cualidades humanas o sus las herramientas que tenga, digamos, no solamente con su preparación, con su habilidad humana, con sus conocimientos humanos, podrá comprender el mensaje que Jesús le ha dado mientras convivió con él. Aquí tenemos a alguien que va a ayudar al apóstol, que va a ayudar a los discípulos a profundizar en lo que Jesús les ha enseñado. Y esta asistencia especial a este grupo que llamamos apóstoles, que llamamos discípulos, que están inmediatamente después de que Jesús asciende, de acuerdo a los textos de Lucas, que asciende al cielo, tenemos una persona distinta al apóstol que le va a ayudar a comprender lo que Cristo les ha revelado, lo que Dios quiere que conozcan. Y esta persona es una persona que es divina, es la persona del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos aquí, por un lado, a Jesús, tenemos al apóstol que ha escuchado y ha visto y ha convivido con Jesús, y tenemos un personaje más. Tenemos a la persona del Espíritu Santo que, actuando sobre el apóstol, sobre los discípulos, le va a permitir comprender lo que Jesús les enseñó durante su vida. Pero al igual, el Espíritu Santo es Dios, y Jorge nos ha recordado no hace mucho que Dios es muy respetuoso. El Espíritu Santo también será muy respetuoso de las capacidades, de las habilidades de los apóstoles para su proceso de comprensión. Y lo vemos, ¿verdad? O sea, no todos los apóstoles
de no todos los apóstoles tenemos escritos. Por ejemplo, de Pablo tenemos escritos muy importantes, muy elaborados, muy teológicos incluso. ¿Por qué? Porque Pablo era un estudioso, él mismo nos dice, era un hombre conocedor de la ley, que había estudiado mucho la palabra de Dios, etc. Entonces Pablo tenía muchas herramientas de las cuales el Espíritu Santo se va a valer para que Pablo le ayude a toda la comunidad cristiana a comprender aquello que Jesús les enseñó y a comprender también lo que Jesús ha hecho por los seres humanos. No podemos decir lo mismo de los otros apóstoles o discípulos. Pedro no tenía los estudios que tenía Pablo, porque era un pescador, al igual que sus parientes, que sus hermanos. Entonces, el Espíritu Santo respetará el proceso de Pedro, respetará el proceso de Santiago, respetará las aptitudes y cualidades de Juan, pero a cada uno lo va a ayudar para que como grupo de apóstoles, como grupo de discípulos, puedan profundizar en lo que Jesús les ha enseñado. Tenemos que ir a un corte antes de regresar al último de nuestros bloques. Vamos momentáneamente a identificación de la estación y regresamos con ustedes. No se vayan, nos vemos en un segundo. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy el Padre Israel Ángeles, miembro activo de Koinonia Radio. Para mí es un gusto poderte invitar a nombre de nuestra radio para que nos acompañen a la presentación del CD de reflexiones sobre la ecología del corazón. No es lo que daña al hombre lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Este próximo 3 de octubre en el restaurante La Escondida en punto de las 9 de la mañana. Gracias por colaborar con Koinonia Radio y te agradezco tu presencia en este desayuno. Cooperación 120 pesos. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Continuamos con nuestro programa. Miren, todos sabemos que este año estamos preparándonos para la celebración de los 50 años de ordenación sacerdotal de nuestro arzobispo. En noviembre, don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de esta arquidiócesis, celebrará sus 50 años de ordenación sacerdotal. Por ese motivo, en nuestra diócesis se han tenido ciertos festejos como preparación. Hoy mismo hemos tenido por la mañana una misa al mediodía en las instalaciones del Seminario Menor y una verbena popular para festejar a don Rafael y desde luego en este festejo no puede faltar la Eucaristía, nuestra oración por su persona y por su ministerio. Pero también se ha organizado de una manera especial una vigilia de oración para pedir por don Rafael, pues podríamos decir,
8 días antes, una semana antes de su aniversario número 50, de su aniversario sacerdotal número 50. Una vigilia de oración el sábado 21 de noviembre en el palenque del Parque Morelos. Yo quiero invitarlos a todos a que nos acompañen a esta jornada de oración. Tendremos cantos, alabanzas, una reflexión y sobre todo oración y adoración al Santísimo Sacramento. El 21 de noviembre a las 5 de la tarde, será un momento breve de 5 a 7 en el palenque del Parque Morelos. Y pues no hay que esperarnos hasta ese día para pedir por el arzobispo. Hay que ponerlo siempre presente en nuestras oraciones, tanto en misa como en nuestras casas o en nuestra oración personal. Pedirle a Dios que siga iluminando y que fortalezca a nuestro arzobispo, pues en este ministerio que él le ha encomendado. Así que la invitación es para el sábado 21 de noviembre en el palenque del Parque Morelos de 5 a 7 y la entrada es gratuita. Los boletos los podrán ustedes encontrar en sus parroquias. Muy bien, volvamos al tema porque es un tema extenso y vamos a tratar de concluir cuando menos esta primera parte este domingo. Entonces, ha aparecido en el Nuevo Testamento alguien que va a llevar a los apóstoles al conocimiento de la verdad, es decir, a la verdad que Jesús les ha transmitido, pero que resulta a veces difícil de comprender. Y para eso Jesús ha prometido y de hecho enviará al Espíritu Santo para acompañar, para asistir a los apóstoles, para asistir a los primeros discípulos en ese momento tan importante de la fundación o de la aparición de las primeras comunidades cristianas. Así que el apóstol ejercerá su tarea de evangelizar, su tarea de enseñar, su tarea de comunicar lo que Cristo nos ha querido decir, asistido por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol realizará esta tarea. Jorge, ¿cómo es que los apóstoles, que los discípulos nos comunicaron a nosotros, la iglesia, nos comunicaron lo que ellos recibieron de Jesús? ¿Cómo es que nosotros hemos recibido de ellos esta revelación que Cristo nos ha hecho? Pues efectivamente es por la experiencia, principalmente esa vivencia que tuvieron con Jesús, el caminar con Jesús, lo que hacía Jesús, principalmente los señales milagrosas, la manifestación de Dios en los milagros. Todo esto que hace Jesús, ellos lo vieron, lo vivieron. Pero como lo menciona usted, no todo lo van a poder revelar por su propia capacidad, por su propio entendimiento, sino que es necesario que actúe ahí, que se haga presente en ellos precisamente el Espíritu Santo, que es el revelador de acuerdo a la persona divina de Jesús. Entonces por eso es que ellos por su propia capacidad no pueden, y pues es difícil. Pensemos también en que pues no van a hablar de algo ya conocido, de ya que la gente, los pueblos ya están catequizados, nada más van a empezar de ceros, desde abajo, ¿verdad? Y muy difícil porque no hay documentos, no hay nada. Tienen que empezar con su experiencia de vida y respetando también ellos su vida de los pueblos. No cabe duda que todo tiene que ver de acuerdo a respetar siempre a los pueblos, como Dios lo hace con el ser humano, y Jesús lo hace también que es Dios, lo hace también con los pueblos. Y también los apóstoles tienen que hacer lo mismo,
tienen que hacer lo mismo, seguir lo que Jesús hizo, pero pues les va a ser muy difícil, y pues una labor muy, muy grande, de verdad, muy gigante, porque pues son ellos solos ahora sí que contra el mundo. Entonces pues es difícil, porque pues también en los tiempos de los primeros cristianos sabemos que no eran la única fe, la única religión, sino también había muchas religiones. Por eso es que solo con la ayuda del Espíritu Santo, con su experiencia principalmente de ellos que vivieron con Jesús, pero tienen que ser asistidos, dejarse asistir. Recordemos que Dios pide permiso, dejarse asistir por el Espíritu Santo para que ellos les ilumine la mente, les inspire y puedan ellos revelar de una manera que la gente comprenda, que el hombre, los pueblos puedan comprender verdaderamente, y su fe, más bien vayan teniendo fe y confianza en lo que los apóstoles dicen, pero por sí solos pues es imposible. Es la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos esta acción del Espíritu entonces en el apóstol, que no se limita solamente a la palabra del apóstol, ¿verdad? El apóstol va a comunicarle a la iglesia lo que le he escuchado varias veces a Jorge hoy en este programa, su experiencia con Jesucristo, que es sumamente importante. Lo que los apóstoles van a comunicar no son solamente verdades, frases aprendidas de memoria, relatos de la vida de Jesús. Eso no es solo lo que el apóstol transmite a los cristianos y a la iglesia, no solo lo que el apóstol quiere comunicar para entusiasmar al otro. Me parece que algo que a veces nos pasa desapercibido a muchos es la comunicación de la experiencia apostólica con Jesús de Nazaret, que no me atrevo a decir que es más importante, pero que es muy importante en esto que el apóstol nos va a dejar a la iglesia. El tema de la experiencia. Ellos han tenido una experiencia con Jesús, y no solamente la experiencia de la amistad, la experiencia del comer juntos, la experiencia del caminar juntos, la experiencia de haberlo escuchado. Es la experiencia de haber vivido con alguien que transparentaba a Dios, la experiencia de haber vivido con alguien que les hacía sentir cercano a Dios, la experiencia de haber vivido con alguien que expresaba, comunicaba, le hacía sentir a la gente la misericordia de Dios, la experiencia de haber convivido con alguien que con sus palabras y con sus gestos le expresaba a la gente el amor de Dios, el perdón de Dios. Esto es lo que los apóstoles van a comunicar básicamente. Y además la experiencia de haberse sentido perdonados ellos mismos, la experiencia la experiencia de la salvación que ellos han tenido en el encuentro con Cristo resucitado, la experiencia de encontrarse con el Señor, que es el Rey, que es el que ha sido constituido Señor, la experiencia del amor de Jesús, la experiencia de su amor de ellos como hombres, como apóstoles hacia Jesús. O sea, ahí hay un tesoro en esta experiencia de los apóstoles con Jesús, que es también lo que van a transmitir a la comunidad cristiana. Y esto a veces nos pasa de noche, ¿verdad? Nosotros los cristianos no solamente transmitimos verdades, sino los cristianos estamos llamados a transmitir también una experiencia. La experiencia del encuentro con Dios, la experiencia del amor de Dios, la experiencia de la misericordia de Dios, la experiencia del perdón de los pecados, la experiencia del amor al prójimo. Esto es algo que también los cristianos debemos transmitir y comunicar. Mis amigos, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre nos hemos quedado cortos en el tema. Lo vamos a continuar
el próximo domingo. Quiero agradecer la presencia de Jorge, que nos ha ayudado mucho con su participación, y agradecerles a ustedes que nos hayan recibido a través de Radio Koinonía en sus hogares, en su carro, y que nos permitan compartir con ustedes nuestra fe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.